Bueno, la clase de hoy corresponde a hemorragia digestiva baja del módulo de gastro. La idea de la clase fue hacer una clase lo más práctica posible y no indagar tanto en cada una de las causas de hemorragia digestiva, su fisiopatogenia, etcétera, sino hacer una clase, un abordaje de la hemorragia digestiva baja para que sea más fácil a nosotros cuando se nos presente esta oportunidad en la guardia o en el piso. Bueno, hablando un poquito de lo que es la definición de la hemorragia digestiva baja, si bien la hemorragia digestiva baja en primera instancia fue tradicionalmente definida como aquella que se originaba por debajo del ángulo de Treat o en la región distal del ángulo de Treat. Esto correspondería a lo que sería intestino delgado, colon y recto. Con la aparición de los nuevos métodos de estudio, principalmente dirigidos al estudio del intestino delgado, se ha incorporado una nueva definición que es la hemorragia del intestino medio. Es así que la definición de hemorragia digestiva baja ha quedado como aquella que se origina distal a la válvula iliocecal, es decir, o que se va a limitar al colon y al recto. De ahí que sus causas, como ya vamos a ver, se pueden agrupar en diferentes categorías, como de causas anatómicas, de causas vasculares, inflamatorias, neoplásicas y post-intervenciones. En cuanto a la epidemiología de la hemorragia digestiva baja, esta tiene una incidencia anual del 20 a 27 episodios por 100.000 habitantes, y esta incidencia aumenta con la edad, llegando a los 205 cada 100.000 habitantes en personas mayores de 80 años. En cuanto a su prevalencia, corresponde al 20% de los sangrados gastrointestinales, y en cuanto a su frecuencia, es 5 veces menos frecuente que la hemorragia digestiva alta, y se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino. Uno de los factores de riesgo que está relacionado a su progresión es el consumo crónico de AINES u otros fármacos como los antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. En cuanto al desenlace que suele tener esta hemorragia digestiva baja, se sabe que un 90% se va a autolimitar y un 10% va a continuar como un sangrado persistente o un sangrado intermitente, y que tiene una tasa de recurrencia aproximadamente del 25%. Su mortalidad en pacientes hospitalizados es considerable, pudiendo llegar desde el 2 al 4%, y siempre nosotros, para tener en cuenta esto, debemos considerar la presencia de ciertos factores de riesgo adicionales asociados a una mayor severidad y mayor mortalidad que se pueden presentar en estos pacientes. Como algunos de estos factores de riesgo son la edad, principalmente en aquellos pacientes de más de 70 años, cuando estos pacientes presentan comorbilidades asociadas o están consumiendo fármacos como anticoagulantes, antiagregantes, cuando el paciente presenta signos de inestabilidad hemodinámica como taquicardia, como disminución de la tensión arterial sistólica, u otros síntomas asociados a la hemorragia digestiva, como puede ser la presencia de síncope. En cuanto a la etiología de la hemorragia digestiva baja, como dijimos al principio, la podemos agrupar en diferentes categorías. Dentro de las causas anatómicas encontramos la diverticulosis. Dentro de las causas vasculares, las más frecuentes son las angiodisplasias, las hemorroides, isquemias, posbiopsia en las polipectomías o posradiación. Dentro de las inflamatorias tenemos las infecciosas, las enfermedades inflamatorias intestinales y las úlceras, y dentro de las neoplasias, los pólipos o los carcinomas. Otra forma de clasificarlas a las causas, y me parece más útil, es clasificarlas en cuanto a las patologías más frecuentes y patologías menos frecuentes, y luego hacer una clasificación en aquellas que se nos pueden presentar con dolor abdominal o sin dolor abdominal. Dentro de las patologías más frecuentes que causan la hemorragia digestiva baja, se encuentra la diverticulosis colónica. Esta es la causa más frecuente y más común.
esta representa el 30 al 65% de los casos, y esta diverticulosis se define como una protuberancia sacular de la pared del colon, y que, como dijimos anteriormente, que llega a tener una prevalencia alta, cerca del 60% en personas de 60 años en adelante. Esta prevalencia alta es lo que explica la alta incidencia que tiene la hemorragia digestiva baja en este grupo etario, y principalmente estos divertículos se originan más frecuentemente del lado izquierdo, y cuando son derechos, por lo general se asocian a la presencia del lado izquierdo. Es decir, si encontramos divertículos derechos, lo más probable es que también tenga a nivel izquierdo. El sangrado diverticular principalmente se va a producir por una debilidad de la pared vascular, que corresponde al vaso que se encuentra a nivel de la cúpula diverticular, y esto anatómicamente se sabe que los divertículos derechos tienen una cúpula un poco más ancha que los izquierdos, por lo tanto tienen una mayor exposición vascular, y esto explica la mayor tasa de sangrado de divertículos derechos con respecto a los izquierdos. Bueno, en cuanto a factores de riesgo para generar diverticulosis colónica, se encuentran la obesidad principalmente, hipertensión arterial, bueno, y algunos consumos de fármacos, como dijimos anteriormente. La segunda causa más frecuente, la cual la tenemos que tener presente, son las angiodisplasias colónicas. Estas se presentan en un 4 hasta un 15%. Las angiodisplasias son consideradas como la presencia de algunos vasos submucosos que están dilatados, que están tubertosos, y las paredes de estos vasos solamente están rodeadas por células endoteliales y han perdido las células musculares lisas. La tasa de sangrado de la angiodisplasia es baja, con lo cual si nosotros llegamos a encontrar una angiodisplasia en un estudio de screening por colonoscopía, no es necesario hacer el tratamiento, pero sí hacer el seguimiento de la misma. Y siempre tener en cuenta otras enfermedades que pueden estar asociadas a la angiodisplasia, como la estenosis aórtica, enfermedad de von Willebrand y la insuficiencia renal crónica. Estas angiodisplasias son más frecuentes a nivel del ciego y a nivel del colon ascendente, pero pueden estar presentes en todo el colon. En cuanto a las patologías menos frecuentes causantes de hemorragia digestiva baja, tenemos las patologías ano-orificiales, como las hemorroides, como la fístula anal, que representan un 4 o un 12%, el sangrado post-polipectomía, un 7%, las neoplasias, como el cáncer colorectal, enfermedades inflamatorias intestinales, y las colitis, que estas pueden ser actínicas, infecciosas, isquémicas, entre otras, que básicamente el término colitis se refiere a la inflamación de la mucosa del colon por distintas causas, y que da como resultado la activación del sistema inmunitario, la activación de la cascada inflamatoria, etc. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la apariencia macroscópica de las colitis se resulta muy difícil distinguir de qué tipo de colitis se trata, porque la alteración macroscópica más frecuente es el edema, la friabilidad, el eritema y la presencia de ulceraciones, que se presentan de la misma forma en los distintos tipos de colitis. Entonces los antecedentes del paciente son los que nos van a llevar o nos van a aproximar más a la causa de la colitis. Y dentro de las patologías infrecuentes tenemos las úlceras rectal solitaria o las varices rectales. Y en cuanto a la división con respecto a la clínica, en aquellos que se presentan con dolor abdominal o sin dolor abdominal, tenemos con dolor abdominal el cáncer colorectal, enfermedades inflamatorias intestinales como chronic Will, diverticulosis de Becker y las colitis de sus distintos tipos. Y las que se presentan sin dolor abdominal, la diverticulosis, angiodisplasias y hemorroides. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la hemorragia digestiva baja, la manifestación clínica más frecuente es la presencia de hematoquesia, que esta se define como la presencia de materia fecal roja y brillante, lo cual es un indicativo de sangrado activo, y generalmente cuando la sangre proviene del colon izquierdo es bien roja y brillante, y cuando proviene del colon derecho
esta adquiere un color un poco más oscuro porque se mezcla con las heces, y en otras ocasiones, cuando el tracto gastrointestinal está enlentecido, la hemorragia del colon derecho se puede manifestar como melena. La melena es otra de las formas de presentación de la hemorragia digestiva baja, como lo dije anteriormente, y esta se produce cuando la sangre se estanca a nivel del tubo digestivo por más de 8 horas, pero es mucho menos frecuente que la hematoquesia. Y la proctorragia también puede ser una manifestación que sucede o acompaña en las deposiciones y se puede presentar en forma de estrías de sangre o bien un sangrado franco. Siempre tener en cuenta la caída de la hemoglobina en estos pacientes y considerar que la hemoglobina en los pacientes que tienen una hemorragia digestiva baja aguda suele estar en la línea de base del paciente o un poquito inferior a esta línea de base, y a partir de las 12 a 24 horas la hemoglobina comienza a disminuir. Y este descenso puede ser secundario al propio sangrado o bien a la terapia de fluidos que hacemos nosotros. Por eso la comparación con el hematocrito también es fundamental en estas causas. Obviamente, en cuanto a la hemoglobina, si tenemos una hemorragia aguda, los glóbulos rojos van a ser normocíticos. En cambio, cuando tenemos la hemorragia digestiva baja de tipo crónicas, los glóbulos rojos son microcíticos, hipocrómicos, y que digamos son característicos de la anemia ferropénica. Otro dato importante en cuanto al análisis bioquímico es la relación de la urea y la creatinina, que generalmente las hemorragias digestivas bajas no producen aumento de la urea, lo que puede ser un signo o un dato que nos puede ayudar a diferenciar entre hemorragia digestiva alta y baja. Pero bueno, como dije anteriormente, la manifestación clínica más frecuente es la presencia de la hematoquesia. Y ante la presencia de la hematoquesia hay que hacer un diagnóstico diferencial del origen de la misma y un abordaje diagnóstico de la misma. Así que en el Lab2Day hay un cuadro de la evaluación de los pacientes con hematoquesia. Es un cuadro largo, por ahí un poquito engorroso, pero a modo de resumen, uno podría decir que ante la presencia de la hematoquesia es fundamental la anamnesis de examen físico. Le colocamos al paciente dos accesos venosos periféricos y le pedimos un laboratorio con todo lo que nosotros ya sabemos. En el caso, perdón, en el caso de que la hemorragia sea una hemorragia activa, es necesario preparar al paciente para la colonoscopia y realizar esa colonoscopia, porque esa colonoscopia va a ser diagnóstica y va a ser terapéutica. Y en caso de que una vez realizada la colonoscopia no se identifique el sitio de sangrado, por ahí lo ideal es realizar una videoendoscopia alta o repetir en un second look la colonoscopia, hacer una enteroscopia o bien sospechar el sangrado del intestino medio buscar el sangrado en esa zona con cápsulas endoscópicas, como la enteroscopia, como dije anteriormente, etc. Cuando la hematoquesia no presenta una hemorragia activa, muchas veces se sugiere la colocación de una sonda nasogástrica y hacer un lavado del estómago para identificar si esto puede ser una hemorragia digestiva alta o baja. Si viene sangre, consideramos que es una hemorragia digestiva alta y la indicación primaria va a ser realizar una naveda. De lo contrario, si el paciente está estable, la angiotomografía podría ser de utilidad diagnóstica para la elección del sitio de sangrado. Si se puede identificar el sitio de sangrado con la angiotomografía, el segundo paso es realizar una colonoscopia para hacer la terapia precisa de ese sitio de sangrado, y en el caso de que no se pueda localizar el sitio de sangrado por la angiotomografía, debemos reevaluar al paciente y considerar la realización de un centellograma marcado con glóbulos rojos o bien una arteriografía.
Ese es a modo de resumen más o menos todo este cuadro, pero yo se los dejo ahí para que lo lean tranquilamente después ustedes. En cuanto pasando un poquito a lo que es el abordaje y el manejo inicial de la hemorragia digestiva baja, los objetivos principales son, obviamente, lograr una estabilización hemodinámica, determinar si se trata de una hemorragia activa o no, establecer el sitio de sangrado, realizar un tratamiento dirigido y establecer unas pautas de seguimiento en el paciente. En cuanto a la evaluación inicial, se basa fundamentalmente en la anamnesis, el examen físico, los estudios analíticos y descartar la presencia de una hemorragia digestiva alta. El objetivo principal que tiene la evaluación inicial es evaluar la gravedad del sangrado, evaluar si este sitio puede venir del tracto gastrointestinal superior y determinar aquellas condiciones clínicas que nos van a interferir en el tratamiento y en el seguimiento del paciente. En cuanto a la anamnesis, bueno, debemos preguntar sobre episodios de sangrado previo en el paciente. Es fundamental revisar toda la historia clínica para identificar posibles fuentes del sangrado, preguntar sobre el consumo de ciertos medicamentos como AINES, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, indagar sobre determinados síntomas que pueden sugerir la causa, como por ejemplo, si se presenta una hematoquesia indolora, habíamos dicho que la diverticulosis es la causa más frecuente, o cuando se presenta con cambios en el hábito intestinal, disminución de peso, sospechar en una neoplasia, o cuando se presenta con dolor abdominal, sospechar, por ejemplo, en una colitis. En cuanto al examen físico, corresponde principalmente a la evaluación de los signos vitales y el estado hemodinámico del paciente. Esto nos va a permitir identificar al paciente con inestabilidad hemodinámica y que requieren un cuidado intensivo porque tienen un peor pronóstico. Esto, la evaluación hemodinámica la hacemos a partir de el análisis de los signos vitales, de la conciencia, la palidez o la sudoración en el paciente, la diuresis y la saturación de oxígeno en los pacientes. Considerar cuando el paciente presenta una hipovolemia leve, por ahí el único síntoma que vamos a tener o signo es la taquicardia en reposo. Cuando la pérdida es un poquito más pronunciada, de hasta un 15%, aparece hipotensión ortostática, es decir, la sistólica cae un 20% y la diastólica un 10% de supino a bipestación. Y cuando el sangrado es un poco más alto, cerca del 40%, ya tenemos hipotensión ya solo en posición supina. La semiología abdominal es otra parte fundamental en el examen físico, porque esto nos va a permitir descartar la presencia de masas, de dolor abdominal, como para sospechar en colitis, en perforación, etc. Y otro punto fundamental es la inspección anal y del tracto rectal, mediante la realización de un tacto rectal que permite valorar la presencia de lesiones periorificiales, como pueden ser hemorroides, fístulas, masas, cuerpos extraños, etc. La forma y la consistencia de la materia fecal también nos puede brindar información adicional sobre el sitio donde se encuentra el sangrado, como por ejemplo la presencia de melena nos orienta hacia una hemorragia digestiva alta o del intestino medio, la presencia de sangre oscura mezclada con materia fecal del colon derecho y la presencia de sangre roja brillante del colon izquierdo o del recto. Otro paso fundamental en la evaluación inicial es el estudio analítico del paciente. Es necesario pedir un hemograma completo con plaquetas, coagulograma, ionograma, pruebas de función hepática, entre otros. Debemos tener en cuenta que el nivel de hemoglobina ante una hemorragia activa lo debemos controlar entre 2 a 12 horas según el sangrado y según la gravedad de la hemorragia en cada paciente.
Siempre, como último, debemos volver a sospechar, debido a que la causa más frecuente de sangrado gastrointestinal es la hemorragia digestiva alta, volver a sospechar de que se trata de una hemorragia digestiva alta, ya que también un 10 a un 15% de los pacientes que tienen hematoquesia tienen hemorragia digestiva alta, y para ello la relación urea-creatinina elevada de 100 a 1 nos brindan información extra acerca de el origen de sangrado y poder realizar una videoendoscopia en primera instancia para identificar. En cuanto al manejo inicial, algunas consideraciones iniciales del manejo inicial que hay que tener en los pacientes con hemorragia digestiva son: primero, el apoyo con medidas generales. Todos los pacientes deben recibir oxígeno por cánula nasal para contribuir al aporte de oxígeno ante la caída de la hemoglobina. El paciente se debe interrumpir la ingesta vía oral, es decir, lo tenemos que poner nada por boca, con el objetivo de prepararlo, ya sea para una intervención endoscópica o quirúrgica de urgencia, y es necesario la colocación de 2 vías periféricas de grueso calibre o un acceso venoso central para la reposición de líquidos. Esta reposición o reanimación con líquidos se debe comenzar inmediatamente ante la presencia de una hemorragia digestiva activa. Esto se hace en primera instancia con cristaloides, solución fisiológica y Ringer lactato de 15 a 20 mililitros horas, hasta tener la tipificación, y luego se pasa a la infusión de glóbulos rojos. La transfusión de sangre, bueno, la decisión de a quiénes transfundir sangre es controvertida. Se puede considerar que en pacientes jóvenes sin enfermedades previas o enfermedades pocos relevantes, digamos, no necesitan transfusión hasta que la hemoglobina cae en menos de 7, y en los pacientes mayores, ya que tienen patologías y generales preexistentes y graves, como puede ser una cardiopatía isquémica o antecedentes cardiovasculares, la decisión de la transfusión de glóbulos rojos es un poquito más acotada, donde se elige la transfusión en aquellos pacientes que tienen una hemoglobina de 9, de 10, ya se indica la transfusión. Otro punto clave es el manejo de las coagulopatías, el manejo de pacientes que tienen anticoagulantes orales o antiplaquetarios. En aquellos pacientes con hemorragia grave, con coagulopatía, como por ejemplo un TP prolongado, un RIN mayor a 1,5, se deben suspender obviamente los anticoagulantes orales, ya sean los vitamina K dependiente o bien los nuevos anticoagulantes orales, y se debe considerar la administración de un concentrado de complejo de protrombina y vitamina K en pacientes que están teniendo una hemorragia activa, que están consumiendo warfarina y que tienen un RIN mayor a 2,5. También se puede administrar en estos pacientes plasma fresco congelado en el caso de no tener el concentrado de protrombina. La decisión de la transfusión de plaquetas: las plaquetas se deben transfundir en todo paciente con hemorragia activa y menos de 50.000 plaquetas, no en pacientes que tienen hemorragia activa, pero que tienen plaquetas normales y están tomando antiagregantes plaquetarios. Y la transfusión de plaquetas y plasma también se puede considerar en aquellos pacientes que hayan recibido transfusiones masivas de glóbulos rojos, como por ejemplo 2 o 3 unidades en una hora. Una vez hablado del manejo inicial y algunas consideraciones en el manejo inicial, en base al análisis de la clínica y el laboratorio, nosotros vamos a poder distinguir de si el paciente se encuentra estable hemodinámicamente o inestable hemodinámicamente. En el caso de un paciente con hemorragia digestiva baja e inestabilidad hemodinámica, este paciente obviamente tiene un peor pronóstico, que está dado por la magnitud de la pérdida de sangre o por la persistencia del sangrado, y tras la evaluación inicial que hicimos previamente, se recomienda la reanimación con líquidos, como dijimos,
con coloides, con dos vías periféricas, con cristaloides, perdón, y con dos vías periféricas. Se aconseja la colocación de una sonda nasogástrica para descartar el sangrado gastrointestinal superior. Si no se logra estabilizar al paciente con las maniobras de reanimación, se puede comenzar a realizar una serie de estrategias para identificar el sitio de sangrado que van a depender del centro donde estemos nosotros. Estas estrategias las podemos, para identificar el sitio de sangrado, las podemos dividir en aquellas técnicas que van a localizar el sitio de sangrado y nos van a permitir el tratamiento, aquellos métodos diagnósticos que nos van a localizar el sangrado, pero que no nos van a permitir hacer tratamiento, o bien pasar directamente al tratamiento quirúrgico de urgencia. En cuanto a los pacientes que presentan hemorragia digestiva baja con inestabilidad hemodinámica, y nosotros tengamos la posibilidad, perdón, de hacer aquellos métodos que nos permiten hacer el diagnóstico y el tratamiento, es lo principal y lo que está indicado en estos casos, y uno de esos métodos es la arteriografía selectiva. La arteriografía selectiva tiene una sensibilidad diagnóstica del 47%. Esta se realiza por medio de un catéter que va por vía transfemoral y investiga o visualiza las arterias mesentéricas superior, inferior y el tronco celíaco, y si el origen del sangrado es detectado, permite realizar el tratamiento con distintos mecanismos. Por ejemplo, la infusión de vasoconstrictores como la vasopresina, que se lo puede utilizar incluso como puente hacia la cirugía, y si no, la embolización selectiva con espongostán o sinocrilato, que tiene una eficacia muy alta del 90-95%, pero tiene un 10% de complicaciones, y estas complicaciones están asociadas a isquemia, a infarto intestinal, etc. Otra de los pasos que podemos seguir, dependiendo de la disponibilidad de los métodos diagnósticos, son hacer estudios que nos van a permitir identificar el sitio de sangrado. Uno de ellos es el centellograma con glóbulos rojos marcados. Este tiene una sensibilidad del 37%, pero actualmente está un poco en desuso. ¿Por qué está en desuso? Porque tiene una alta imprecisión para determinar el sitio de sangrado, y también porque no permite realizar un tratamiento, y porque se demora mucho en hacerlo, y bueno, ante un paciente con inestabilidad hemodinámica eso no es lo ideal. Su finalidad básicamente es detectar el sitio de sangrado para luego hacer una resección colónica o bien una arteriografía selectiva. Y en la actualidad entonces, como dije, se utiliza para eso, para identificar más o menos en dónde está el sitio de sangrado y hacer la arteriografía selectiva, o para aumentar el rédito de la misma, digamos. Otro estudio que se puede hacer es la angiotomografía, que tiene una sensibilidad del 50 al 80%. Esta se hace con contraste, que tiene una fase sin contraste, que permite descartar artefactos como pueden ser cuerpos extraños, píldoras, coprolitos, etc. Tiene una fase arterial, donde nos permite reconocer el sitio de sangrado a través de la pérdida o la salida del contraste. Por último, tiene una fase venosa o fase portal, que nos permite confirmar la presencia de sangrado de una manera más evidente, digamos. Y por último, obviamente ante un paciente con inestabilidad hemodinámica severa, que no responde a la terapia con fluido, con drogas inotrópicas, el tratamiento quirúrgico con la resección extensa es el tratamiento indicado, y está indicado para estas situaciones: una hemorragia digestiva baja masiva con arteriografía o centellograma que no se identifica el sitio de sangrado, una hemorragia digestiva alta masiva cuando no se dispone de arteriografía,
o ante la presencia de una hemorragia diverticular recurrente. Las complicaciones en el tratamiento quirúrgico con resección extensa son frecuentes, y este procedimiento tiene una mortalidad alta en este tipo de pacientes. Cuando nosotros tenemos un paciente con hemorragia digestiva baja, pero con estabilidad hemodinámica, lo que se recomienda en primera instancia son lo que hablamos siempre, las medidas generales, en pacientes que se autolimitó, prepararlos para una videocolonoscopía, y en el caso que la hemorragia activa esté presente, puede ser útil hacer una angiotomografía previo a la videocolonoscopia para que aumenta el rédito diagnóstico. Pero el estudio a realizar en estos pacientes es la videocolonoscopia, que es un método seguro, ya sea con o sin intervenciones. Tiene una frecuencia de complicaciones que es baja, y la principal complicación son las perforaciones, que rondan entre un 0,3 a un 0,6%. Este estudio, como ya sabemos, requiere una preparación previa, y el método de tratamiento, es decir, el método de hemostasia, va a depender de la etiología del sangrado. Se pueden utilizar métodos locales como inyecciones con adrenalina, métodos mecánicos que generalmente se utilizan para los sangrados de causas anatómicas, como la diverticulosis, y estos consisten en la colocación de clip o bandas, y los medios térmicos, como el argón, que se utiliza principalmente para el tratamiento de las angiodisplasias. Y en el caso de fallo en el tratamiento, en una colonoscopia, bueno, nos puede ser útil esta para guiar el sitio de resección quirúrgica, y hacerlo con más seguridad y prevenir las complicaciones de una resección quirúrgica extensa. Y si no se visualiza el sitio de sangrado en la primera colonoscopia, siempre considerar hacer una segunda, ¿sí?, a los pocos días posteriores, porque esta aumenta el rédito diagnóstico en un 20%. Bueno, esa fue toda la clase, espero que les haya servido, y después yo tengo un poco más de material que no lo puse, pues si no se me iba a hacer muy larga la clase. Se los puedo pasar en cuanto a las diferentes causas y el tratamiento de las diferentes causas en particular. Nos vemos.